12 horas, 13 minutos en toda la República Argentina. Estás escuchando Noticias Urbanas aquí en Sónica. Y tenemos en línea al consultor, al analista Gonzalo Taboada de la sastrería, esa agencia magnífica de Raúl Timerman y Malagoli. Bueno, muy buenos días, Gonzalo. Aquí Fernando Riva, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto. Bueno, estoy acompañado de Tony Lizano. Estábamos justo antes de entrar al aire, revisando un poco este último trabajo que hicieron desde la agencia, que tiene que ver con, y el último hilando fino de ustedes, todo lo que puede suceder a partir de esta situación de veto, del veto del presidente, y cómo sigue la historia en el Congreso, y después, hay toda una hilación de datos que tiene que ver con la gobernabilidad, que tiene que ver con futuras composiciones del Congreso, en las cuales han avanzado muchísimo con datos estadísticos muy interesantes. Me encantaría, Gonzalo, poderlo compartir con el público. Empezamos con el tema del veto, ¿no? ¿Qué expresa el trabajo que hicieron ustedes respecto de lo que puede suceder en muy pocos días, ¿no? Perfecto. Buenísima la intro. Con el informe, básicamente, lo que nosotros en la sastrería queremos hacer o intentamos hacer es dar y acercar algunos insumos y algunas informaciones, y más que informaciones, claves de lectura, ¿no? Entendido que el Ejecutivo tiene una posición en el Congreso, es una posición débil en términos de cantidad de bancas propias, lo marca las 7, en realidad ya 6 bancas que tiene propias en Senado y las 39 en diputados. Quisimos, ver cómo es que un Ejecutivo, tiene una vinculación con un Legislativo de una manera fuerte, aún a pesar de esa debilidad de origen, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso, quisimos hacer un análisis que muchas veces el análisis por bloque no termina de decir mucha información, porque hay bloques que no tienen una conducta homogénea, y por eso quisimos incorporar la lectura de las cámaras en función de su conducta. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue tomar las votaciones más relevantes, tanto del 2024 como del 2025, y establecer conductas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pudimos identificar que en los 72 senadores tenemos 33 que nunca votaron a favor del oficialismo, una postura bien opositora. Solo 6 que nunca votaron en contra, una postura bien oficialista, y 33 que han tenido una conducta oscilante, han acompañado en algunos casos y han estado en una postura opuesta en otros. El Senado es un espacio hostil, a partir de estos números, un espacio hostil para el oficialismo, uh-huh, que te marca, que la mejor votación incluso fue un empate. La mejor votación del oficialismo fue un empate 36-36 con la ley base. En diputados, ustedes titularon el espacio a ese mismo análisis que venías describiendo como de oportunidad y resistencia, ¿no? Vamos a contarle a la audiencia por qué estos dos calificativos. ¿Cuál es el estudio para llegar a esa conclusión, no? Bueno, el hecho fáctico es lo que sucedió el año pasado con los vetos. El año pasado Milei pudo sostener esos vetos a partir de lograr esos 87, 85, dependiendo de la votación, esos héroes que le permitieron bloquear la insistencia. Por eso decimos que ahí tienen una oportunidad y de resistencia, justamente a partir de que no solamente ahí cuentan con los propios, no tienen solamente 39 diputados a favor, tienen 57 que nunca votaron en contra de los 257. ¿Cómo se compone eso? Se compone con la Libertad Avanza más la mitad del PRO, que nunca le votó en contra al gobierno. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, y entendido que la relación de las decisiones, tanto del DNU como del veto, tienen en el Congreso, para su validación o su rechazo, tienen una característica más favorable al Ejecutivo, porque le requiere menos, le requiere solamente 1/3 de los presentes,
en el caso, digamos, del veto, que es lo que se va a discutir muy pronto, vemos que ahí tiene una oportunidad de resistencia, porque el piso del que parte es un piso más alto del propio, y encima tiene una oportunidad con estos 94 oscilantes en diputados de conseguir alianzas circunstanciales que le permitan de repente lograr la sostenibilidad del veto, perdón. Perdóname, Gonzalo, hay una cuestión, vos hacías referencia recién al comportamiento de los diputados más allá del partido por el que hayan entrado. Bueno, no todos votan, como vos decías, no todos votan igual. Y nosotros lo estamos viendo acá en Capital, también pasó en Provincia de Buenos Aires, y tiene que ver, creo que tiene muchísima importancia el cruce con los cierres electorales en cada uno de los distritos, ¿no? Es una cosa, creo que determinante, y que de alguna manera puede hacer variar las conductas de parte de esos bloques o que tengan que ver con determinadas provincias que realmente quedaron muy heridas o muy dañadas en su relación con el oficialismo nacional, ¿no? Absolutamente. Eso que decís es clave, porque de hecho hasta la sincronía del veto y el cierre de alianzas electorales se logró a partir de demorar todo lo posible en los plazos para lograr, digamos, que se estire la discusión, que se estire el tiempo en el Senado, que derive a la Cámara de Diputados, que diputados termine oficializando e informando al Ejecutivo, justamente para que se esté discutiendo todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso le permite un escenario al gobierno nacional conseguir esos héroes que le faltan. Por eso titulamos un poco el informe como "Mi ley busca héroes". Y si los vemos, ya encontró a varios. Por ejemplo, con el armado que ya está oficializó, digamos, todavía no está oficializado, pero ya está informado de que va a haber una alianza, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, logró, por ejemplo, que María Sotolano, que es una de las que se abstuvo del PRO y que ya es candidata oficializada por la tercera sección en la provincia de Buenos Aires, en la elección del 7 de septiembre, esa abstención muy probablemente derive a voto a favor. También tenés los casos de Lisandro Nieri y Pamela Verazay, que son diputados radicales de la provincia de Mendoza, que también se abstuvieron. A partir del arreglo con Cornejo, probablemente esos diputados también se les sumen. Y tenés los casos también de Arjol y de Campero, que se habían ausentado. Tucumán, eso. Ambos incluidos en el interbloque, que se oficializó la semana pasada. Después también tenés, ahora, digamos, con el arreglo último de la provincia de Entre Ríos con Frigerio, la probable incorporación de dos diputados más, de un diputado de Atilio Benedetti, que también había votado abstención, y Chaco, por ejemplo, también, que todavía no está cerrado, porque ahí Esdero está haciendo un poco de fuerza para cerrar una alianza un poco más favorable, donde tenés dos diputados radicales que también se habían ausentado en la votación y que probablemente se sumen. Y ahí tenés también los ausentes. Entonces, ahí es donde decimos, tiene una oportunidad de resistencia, su piso es alto y tiene gente con quien negociar. Claro. A ver, le contamos a los oyentes que esto tiene los presentes, lo que decía recién Gonzalo, tiene que ver con que, bueno, se hace el porcentaje sobre los que están sentados, ¿no? Los que están... Correcto. Entonces, lograr un mayor número, si se quiere, el número máximo, o sea, que todos los diputados se sienten a sus bancas, eso le genera, de alguna manera, un esfuerzo mayor al gobierno para tener sus héroes. Entonces, porque en los vetos, no en todos los vetos, tuvo la misma cantidad de asistentes de la Cámara, ¿no? Así que, bueno, será cuestión de ver. El tercer veto será el vencido, titulan en una parte del informe. Y bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Centralmente. Efectivamente, como vos decís, el número total de presentes es determinante. O sea, a menor cantidad de presentes, más chance el oficialismo tiene
de lograr sostener el veto. Por eso decimos que también no solamente está tratando de transformar abstenciones en votos favorables, o sea, que validen el veto o que bloqueen la insistencia, propiamente dicho, sino también que está negociando ausencia. A donde no vaya a poder negociar un voto a favor, probablemente negocie una ausencia, porque eso le baja el N, digamos, le baja el universo de diputados, y de esa manera el tercio lo tiene más cercano, y de esa manera puede lograrlo, digamos. Si tomamos el mismo número de la votación en diputados del 4 de junio, que da un total de 228 presentes. Con 228 presentes, solamente necesitas 77 diputados que te validen el veto. Sí, 10 héroes menos, digamos. 10 héroes menos de los 77 por decirlo de alguna manera. Tuvo, totalmente, 10 héroes menos de los 87 del año pasado y solamente 10 diputados más de los 67 negativos que tuvo en esa votación. Gonzalo, te quiero hacer, estoy escuchando lo que decís, que es muy interesante. Siguiendo la lógica del gobierno, el sábado, cuando se conoció que Milei había firmado los vetos a los dos proyectos, que se oficializaron el lunes desde el oficialismo se salió a decir en un tono muy optimista que en el Congreso se iban a avalar los vetos, ¿no? Se salió a decir en un tono muy optimista que por eso, dando vuelta a la tortilla que parecía muy complicada, el gobierno salió a decir a través de sus voceros que veían con tranquilidad lo que iba a pasar en el Congreso, porque ellos estaban convencidos de que eso se iba a avalar. Teniendo en cuenta lo que vos dijiste, ¿vos cómo lo ves? Teniendo en cuenta este número que nos fuiste contando y esta situación tan detallada que nos fuiste diciendo, ¿sos tan optimista como dice el gobierno o lo ves más complicado? Mira, yo creo que tengo la sensación, o creo, digamos, que no es un escenario fácil para ninguna de las dos posturas. O sea, no es que la oposición tiene sencillo la insistencia y el oficialismo tampoco tiene sencillo el bloqueo de la insistencia. Porque los números van a estar finos, muy probablemente. Claro. Pero a la vez también hay, en este cierre que mencionaba Fernando también, digamos, en este cierre, digamos, de las alianzas electorales, también hay heridos, hay gente que no queda dentro de esos armados, o posiblemente no quede dentro de esos armados, que probablemente también pueda llegar a votar en un sentido opositor. María Eugenia Vidal, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Y Silvio Los Penatos. Que los conocemos todos, digamos. Exactamente, pensaba el mismo caso. Ajá. Más allá de ese escenario, yo tiendo a pensar que va a lograr el número que precisa, porque tiene lugares, tiene peceras donde conseguir, como mencionamos también en el informe, digamos, y recién lo mencionábamos, ¿no? Pero tiene el voto del presidente de la Cámara, Martín Menem, que las insistencias vota, entonces ya ahí tenés uno más seguro. Tenés estos que estuvo cerrando, que ya podemos hablar que puede lograr tranquilamente sumar 6, 7 más, y en las ausencias también tenía 10 entre las ausencias que terminaron siendo 28. Hay 10 de los que supieron sostener el veto en el 24. Entonces, hay distintas peceras donde el oficialismo puede llegar a conseguir los héroes que le faltan. A ver, Gonzalo, nos queda un minuto, pero no quiero escaparle al tema, porque primero que es el final de este informe tan interesante que hicieron, y otro que tiene que ver, como siempre nos gusta bucear un poquito, mirar el futuro. Proyección a diputados y a senadores a partir del escenario electoral que quede cristalizado este año, ¿no? ¿Cómo lo están, cómo lo ven, cómo lo hicieron? Mira, nosotros tomamos un gran trabajo de un colega que se llama Pablo Salinas, politólogo él también, que hizo, digamos, un análisis en función de los números de las generales de octubre del 23 y del balotaje del 23. Hizo una proyección que nosotros tomamos de referencia, porque confiamos también, además en el gran trabajo de Pablo, pero porque también es una información en la previa, ¿no? Digamos, la proyección más fina se va a poder hacer a partir del cierre de alianzas del 7 de agosto, donde sabremos cuántos son los jugadores o entre cuántos se puede llegar a repartir la cosecha de diputados y senadores. En cualquiera de los casos, el gobierno nacional va a duplicar las bancas propias que hoy tiene, tanto en Senado como en diputados.
yéndole mal, incluso gana. Entonces, en el Senado puede pasar de 6 senadores que hoy tiene, porque Paul Troni se abrió, digamos, del bloque, sí, puede pasar a tener 14 senadores, en un caso conservador, en una estimación conservadora. Y en el caso de diputados, puede llegar a pasar de 39 a 71 diputados propios. Esto hace que su piso suba muchísimo, no logra en ninguno de los casos llegar a tener el tercio propio, pero claramente el lugar desde donde parte para negociar es un lugar de muchísima más fortaleza de la que tiene actualmente, lo cual nos dice o nos permite identificar que esta estrategia de veto y DNU muy probablemente se sostenga durante todo la segunda parte del mandato de Javier Milei. Claro, y además el número de parlamentarios es finito y es único, o sea, si uno crece, otro baja, con lo cual no solo tienen la ventaja relativa a su crecimiento, sino van a tener también la segunda ventaja, que es, en definitiva, que alguien va a tener que perder para que ellos ganen. Así que, bueno, Gonzalo, yo te agradezco muchísimo tu tiempo con Noticias Urbanas, un informe realmente muy interesante, que, bueno, siempre nos gusta compartir con la audiencia. Ya nos veremos en cualquier otra ocasión. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ¿sí? Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias. 12:29 en toda la República.